Muy buenas noches, amada familia. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Ah, Acompáñenme si tienen por ahí a la mano su Biblia para ver nuevamente el libro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Y en el capítulo 6 seguimos escuchando las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 6. Lucas 6, verso 12. Dice, en esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien también llamó Pedro y Andrés, su hermano Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían ido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados, y toda la multitud procuraba tocarle, porque de él salía un poder que a todos sanaba. Volviendo su vista hacia sus discípulos, decía, bienaventurados ustedes los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados son cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, los colman de insultos y desechan su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alértense en ese día y salten de gozo, porque aquí su recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Pero ay de los ricos, porque ya están recibiendo todo su consuelo. Ay de ustedes, los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de ustedes, los que ahora ríen, porque se lamentarán y llorarán. Ay de ustedes, cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Pero ustedes, los que oyen, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que les aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los vituperen. Amén. Padre, te damos tantas gracias que, a pesar de que nosotros fuimos tus enemigos, tú nos hiciste tus amigos. Señor, nosotros blasfemábamos contra ti y tú decidiste santificarnos y purificarnos. Nosotros te aborrecíamos y tú nos amaste. Padre, cuán grande Dios, Padre, Salvador, eres nuestro. Te damos gracias por haber enviado a Jesucristo para pagar en nuestro lugar por nuestros pecados y por habernos llevado en su resurrección también a lugares celestiales. Y por su santo nombre, por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, es que te pedimos, Señor, que nos ayudes a apreciar lo que es vivir bajo el reino de tu Hijo Jesucristo, bajo su gobierno y su poder, solo por gracia, solo por fe, solo por el Espíritu que habita en nosotros, por tu palabra y para gloria tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La multitud quería escucharlo, y vean cómo que a pesar de que estaba la multitud de pueblo, pero también habían discípulos y también estaban sus apóstoles. Jesús había pasado la noche orando. Y en el verso 20
dice, volviendo su vista a sus discípulos. Cuando Él habla estas palabras, lo hace dirigiéndose a sus discípulos. Bienaventurados ustedes los pobres, porque suyo es el reino de los cielos, de Dios. Suyo es el reino de Dios. Ahora, repito, habló a sus discípulos, o sea que esta palabra es para nosotros, los que somos sus discípulos. Bienaventurados, porque nuestro es el reino de Dios. ¿Pero por qué es el reino de Dios nuestro, como discípulos que somos? Pues porque somos pobres. Cuando una persona se convierte en discípulo de Jesucristo, es porque tiene todo por perdido con tal de ganar a Jesucristo. Nosotros hemos hallado que nuestra mayor riqueza se llama Jesús. Todo lo tenemos por basura con tal de ganar a Cristo. Y nos hallamos pobres, cojos, impedidos, imposibilitados, ciegos, desnudos. Así nos hallamos hasta que encontramos que nuestras tinieblas han sido rotas por su luz admirable. Su espada de su palabra ha roto y ha hecho pedazos nuestra conciencia, ha exhibido la dureza de nuestro corazón y nos ha partido y quebrantado, dándonos un corazón de carne, para que Él siga escribiendo sus mandamientos, estatutos y decretos en ellos. Mi amado hermano, los discípulos de Cristo todos somos pobres, pero siendo pobres somos bienaventurados. Siendo pobres sabemos que todo el reino de Dios es para nosotros. Para nosotros. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor y nos ha dado todo su reino. En Cristo Jesús, y por su Espíritu tenemos conciencia de ello. Después dice en el verso 21, bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. ¿Quiénes son los que tienen hambre? Sino los que antes saciaban su hambre de manera temporal con las cosas que da el mundo y que dejan un vacío. Tan pronto satisfacen su hambre de aquello material o de aquello emocional, pero al final de cuentas vuelven al vacío existencial y es entonces cuando nosotros tenemos hambre y sed de justicia, cuando nosotros vemos nuestra incapacidad total de poder acercarnos al trono de Dios y solo por la gracia que nos ha concedido vemos nuestros trapos de inmundicia, nuestros ropajes deshechos, harapos. Y es entonces cuando vemos que nosotros estamos hambrientos de algo más que un pan sobre la mesa. Hambre de la palabra de Dios. Una vez que hemos probado y sentado a la mesa del Rey por la muerte y resurrección de Cristo, la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, y que nos ha llevado a sentarnos a la mesa del Rey, ya no podemos dejar de querer recibir su palabra que alimenta nuestro espíritu. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, de cada palabra que salga de la boca de Dios. Y entonces tenemos hambre, y Él asegura, bienaventurados ustedes porque serán saciados. Bendito sea su nombre, siempre Él nos saciará. Bienaventurados los que ahora lloran, ¿por qué? Porque reirán. Cierto que el vivir como creyente, el vivir cristiano, el vivir en este mundo que está bajo gobierno del maligno, ciertamente trae dolor, trae aflicción. Ciertamente también hacer morir lo terrenal en nosotros puede doler, pero sin embargo vemos necesario andar en el Espíritu y no someternos a los deseos de la carne. Y somos bienaventurados si lloramos, porque
reiremos, nos gozaremos eternamente para siempre con Él. Versículo 22 dice, bienaventurados cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, los colman de insultos y desechan sus nombres como malo por causa del Hijo del Hombre. Cuando tú y yo somos perseguidos, vituperados, cuando tú y yo somos denigrados por causa del nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, el Señor, entonces somos bienaventurados. No importa cuánto se burlen de nosotros, no importa cuánto hagan por denigrarnos, somos bienaventurados si el motivo es el nombre de Jesús. Versículo 23, alégrense en ese día y salten de gozo. Alégrense ese día en que eres atacado por causa del nombre de Jesús. Alégrate. Sí, llénate de gozo. Salten de gozo porque aquí su recompensa es grande en el cielo. Ved, nuestra recompensa está en los cielos. Estemos gozosos aún si por causa del nombre de Jesucristo sobre nosotros somos humillados. Dice, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Sí, los profetas así fueron menospreciados, desechados, puestos en la cárcel, afligidos, bienaventurados, porque fue por causa del nombre. Versículo 24, cambia y ahora habla de ¡ay de ustedes! ¡Ay de ustedes! Dejemos esto para el día de mañana, si Dios permite. Pero preguntémonos respecto a estas bienaventuranzas. ¿Seguimos viéndonos pobres y anhelando cada vez más las riquezas de su gracia? ¿Seguimos viéndonos con hambre? ¿Anhelamos comer más y más de su palabra? ¿Seguimos viendo nuestras aflicciones como parte de la vida que nuestro Señor Jesús nos prometió? En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Seguimos siendo aborrecidos por causa de su nombre? ¿Seguimos realmente viendo que el Señor, el Maestro, nuestro Salvador, Jesucristo, totalmente ha venido a llenarnos, ha venido a enriquecernos, ha venido a sellarnos con su presencia por su Santo Espíritu? Y que podemos vivir así todos los días de nuestra vida. Y ese es nuestro gozo, de saber que nada en este mundo, nada, podrá llegar a ser ni tantito así cercano a lo que en el Señor tenemos. Lo tenemos todo, porque Él lo dejó todo para venir a darnos de su plenitud, y de su plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia. Amado hermano, bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro hermano mayor, nuestro Dios y nuestro Padre eterno, que nos ha hecho un solo pueblo y tenemos una sola visión de la vida, que es desde lugares celestiales, ya sentados en Cristo Jesús, en Él. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y sigamos proclamando el Evangelio a los perdidos, para que vengan en arrepentimiento de sus pecados a una fe verdadera en Cristo Jesús. Gracias por acompañarme. Buenas noches. Y seguimos mañana, si Dios permite, revisando los ayes. Ay, aquello que mencionó nuestro Señor Jesús a continuación. Descansen. Buenas noches a todos. Gracias.